para que el Señor lo vea feliz. Dice el Señor que debe estar siempre gozoso, siempre orando y siempre agradecido, dar gracias en todo. Hoy vamos a ver un tema que nos afecta a todos, ¿verdad? Tiene que ver con la carne. ¿Cuántos tienen carne, verdad? La carnita, ¿verdad? Unos tienen una carne más pesada y más fuerte que otros, ¿verdad? Y no me refiero al aspecto físico, sino me refiero a esa tendencia que nos lleva a ser mundanos, o nos lleva a ser, cuando está controlada, nos ayuda, ¿verdad? Amalek y la carne se llama el día de hoy. Y esto tiene que ver con que Amalek fue el primer enemigo que enfrentó a Israel como pueblo. Israel, al salir de Egipto, Dios los evitó que ellos tuvieran la guerra. Entonces los pasó por lugares donde no pelearan porque venían de una esclavitud, no sabían pelear, cualquier pueblo que tuviera un ejército lo iba a desbaratar. Dios quiso cuidar a Israel, pero al final tuvo que enfrentar un enemigo que no podía evadir, que se llamaba Amalek. Y es lo que pasa con nosotros en nuestras vidas. Lo primero que conocemos es nuestra carne, aun cuando somos bebés, ¿verdad? Lloran para comer, buscan las primeras necesidades que sean saciadas a través de llorar, se cae uno, se levanta, se batalla uno con la carne. Un bebé, ¿no? Y así crecemos todos, así maduramos. Y cuando conocemos a Cristo, ya grandes, cuando nosotros tomamos la decisión más preciosa, es la decisión más preciosa que puedas tomar en tu vida, el conocer a Cristo, el decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, entra en mi vida. Los que vinieron por primera vez hoy, nos da mucho gusto que estén aquí. Si no lo han hecho, háganlo, y si no saben cómo hacerlo, hablen conmigo o hablen con una de las esposas de los ancianos o los ancianos, quienes están levantando ahorita las manos bien alto. Miren, allá están. Allá está un anciano, allá atrás está otro y allá. Ellos se sientan atrás para que usted tenga lugar adelante, ¿no? Porque son bien preocupados por usted, no crea que les gusta estar atrás. Pero bueno, es la decisión más preciosa porque cambia nuestras vidas. Pero sucede algo que no quita la naturaleza anterior. Nosotros nacimos con una naturaleza humana que por causa del pecado nos lleva a necesitar a Cristo. Cuando nosotros encontramos a Cristo, sucede que otra naturaleza entra en nosotros, pero no perdemos la antigua, ¿no? Tenemos dos naturalezas y podemos trabajar o podemos vivir de acuerdo a una o a otra naturaleza. Así es de que nosotros, se trata el día de hoy, que busquemos vivir bajo la naturaleza nueva, bajo la naturaleza de haber recibido a Cristo. ¿Y sabes cuál es la orden de Dios con respecto a la naturaleza antigua? Matarla, ¿verdad? Y no quiere decir que te vas a suicidar, no, claro que no estoy hablando de eso, ni estoy hablando de que nos aguantemos y nos reprimamos y estemos siempre negando lo que yo quiero. No, matar o vivir es diferente, como lo ve el Señor, como nos lo explica la palabra de Dios. En la palabra de Dios, vivir es estar junto, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están juntos, estamos vivos. Cuando alguien muere, el cuerpo queda solo y el espíritu va con el alma a la presencia de Dios, a ser juzgado. Quiere decir que el cuerpo, como queda solo, se corrompe y se muere. Eso es una definición de muerte un poquito diferente a la que tenemos nosotros entendida. Entonces, ¿qué quiere decir? Muerte quiere decir separación. Vida quiere decir estar junto. Eso es lo que nos invita el Señor a hacer. Ahorita lo voy a explicar un poquito más, pero les decía que Israel no pudo evitar, el Señor lo pasó evitando varios enemigos para que no peleara, pero tuvo que enfrentar a Amalek. Y
no podía dejarlo de evitar. ¿Por qué? Porque Amalek lo perseguía, ¿no? Amalek estaba con él. Amalek no respetó nunca a Israel, y a pesar de que eran parientes, porque eran descendientes de una persona que era también hija de Abraham, cuando pudo, atacó a Israel. Lo atacó cobardemente, atacó a los ancianos, a las mujeres, a los niños. Ya ve que los soldados y los fuertes iban adelante y se iban quedando atrás los más débiles, y eso fue algo terrible, ¿no? Y eso nos da enseñanzas. Todo el Antiguo Testamento nos da enseñanzas de lo que hoy estamos viendo, ¿no? La carne es como Amalek, un enemigo que se interponía entre Dios, el propósito de Dios para Israel, y el pueblo, ¿no? Entonces se metía siempre Amalek, estaba distrayéndolos. Éxodo 17 empieza hablándonos sobre el pueblo tenía sed, o sea, el tomar agua. El hidratarse es algo que todos tenemos como necesidad, ¿no? Es una necesidad del cuerpo. Y Israel estaba pidiéndole a Moisés que les diera de tomar, que por qué les estaba reclamando, por qué lo había mandado al desierto, por qué estaban ahí. Pero Dios tenía su plan, ¿no? En el momento que ya fue el colmo, ya el pueblo empezó a murmurar y a decir cosas de que necesitaba tomar agua. Y realmente era una necesidad que estaba bien, había que suplirla, pero la manera de pedirla era el problema, ¿no? Y ese es el problema de la carne, cómo pides las cosas, no que las necesites. Dios sabe que tenemos necesidad de todas las cosas, pero si nos acercamos a Dios bien, espiritualmente y no carnalmente, entonces vamos a obtener todo lo que necesitamos. Seguramente que Dios te lo va a dar. Estaban en el desierto, pedían agua, y entonces el Señor demostró ahí que podía sacar agua aún de una piedra, de una roca. Y eso representa a Cristo. En el momento que ellos estaban viendo ya, por eso Dios a veces te lleva a ciertas situaciones para enseñarte algo, generalmente es así. Es lo bonito de ser cristiano. Tenemos que buscar siempre para qué estamos pasando estas cosas. Nunca digas por qué, di para qué. Y entonces el pueblo de Israel estaba pasando por esa situación. Moisés, obedeciendo a Dios, va y golpea con una vara la piedra y empieza a salir agua. En ese momento, cuando estaba la enseñanza gráfica de lo que es Cristo para nosotros, porque Cristo es la roca, y de Él fluye el agua de vida eterna. Y cuando nosotros tomamos de su agua, saltará de nosotros como una fuente para vida eterna. Todo eso lo explicó Jesús en el Nuevo Testamento y en los Evangelios. Pero cuando estaban ellos en la lección, una de las más importantes de doctrina, ¿verdad? Qué bonito poder tener la enseñanza gráfica, ¿no? En la vida. Amalek ataca. En ese momento distrayendo todo lo que Dios estaba haciendo. Y así es como la carne a veces, cuando nosotros deberíamos estar aprendiendo más de Dios, viene la carne y te ataca, viene la carne y te distrae, viene la carne y tú estás pensando en otras cosas. ¿Y cómo quedaría? ¿Habrá la tercera temporada de esta serie? Y andas bien preocupado por cosas que de repente vuelves a la prédica y te perdiste algo que Dios te quería decir. No, esa es la carne. Concentrarnos en la roca que es Cristo. Por ejemplo, en este caso, es algo que Dios quiere que lo hagas, ¿no? Que siempre estemos concentrados en Dios, que siempre estemos buscando el propósito de Dios. Y así como la carne nos deja concentrarnos, así pasó en este caso con estas personas del pueblo de Israel que estaban en el desierto y Amalek los atacó. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara y golpea la roca y saldrán chorros de agua y entonces el pueblo podrá beber. Esa es la enseñanza que le iba a dar. Y así lo hizo Moisés. Le invito a leer Éxodo 17:8 y si nos ponemos de pie para también aprovechar y orar para que Dios nos hable hoy. Gracias. Dice el texto así: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, ¿verdad? Todavía estaba en Refidim. ¿Qué es Refidim? Es el lugar donde estaba la roca fluyendo de agua, acabando de hacer un milagro. Y mientras estaba ahí, vino Amalek, y atacaron al pueblo. Versículo 9 dice: así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos varones y sal a pelear contra Amalek.
mañana yo estaré sobre la cumbre del collado o de la colina y la vara de Dios estará en mi mano, dice Moisés, ¿no? Y entonces hizo Josué como le dijo Moisés. Josué era mucho más joven, ¿verdad?, que Moisés, obviamente. Y se fue con los que él escogió, con los soldados escogidos, a pelear contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur, 3 personajes que eran más o menos de la edad, un poquito de Moisés, ¿no? Se subieron a la cumbre del monte, del collado, y dice el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, peleando contra Amalek, prevalecía, ¿no? Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. O sea, cuando Moisés levantaba su mano con la vara en la mano, ganaba Israel. Cuando bajaba la mano, porque obviamente se cansaba, entonces empezaba a ganar Amalek. Versículo 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, ¿no? Porque la carne se cansa. Si tienes las manos levantadas, aunque no traigas nada, después de un ratito te cansas, ¿no? Por lo cual tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, o sea, cada uno a su lado, y el otro, a un lado y al otro, y así hubo en sus manos ya firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que en esta mañana tú nos hables. Que sea tu palabra a través de mí y que no sea ningún error humano, quitando, Señor, el sentido de lo que tú nos quieres enseñar hoy. Te pedimos, Padre, que nos hables hoy en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. El primer punto es mi espíritu contra mi carne, ¿no? Lo pongo en primera persona para que usted lo haga personal. Y usted pueda decir, yo tengo una carne, yo tengo un cuerpo, pero yo también tengo un espíritu, ¿no? ¿Tú quién eres? Tú eres el alma. O sea, aunque no te llames alma, ¿verdad? Pero tú eres el alma. Y tú tienes un cuerpo y tienes un espíritu que puedes usar según decida tu alma, ¿no? Tú tienes la decisión. El problema es que el espíritu y la carne nunca se van a poner de acuerdo. Hay una fuerza muy grande y el problema es que está en nosotros. O sea, ¿te han dicho que eres hipócrita porque buscas a Dios? Puede ser. O sea, a lo mejor no están tan mal los que dicen eso. ¿Por qué? Porque percibimos un hipócrita como que alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que a veces no la hace, y es por eso. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El problema es que está en nosotros, y la carne, una de las cosas que quiero dejar claro, la carne no es el cuerpo. O sea, no piense en el cuerpo, aunque somos de carne y hueso, sangre, tendones, nervios, todo eso, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios dice la carne en ciertas ocasiones como en esta, se refiere a aquella asociación de los deseos del cuerpo provistos por el alma, ¿no? Mi alma y mi cuerpo juntos quitan toda la atención de Dios, quitan todo lo que Dios quiere hacer conmigo. Juntos están contra Dios y eso está en mí. Ese es el problema. Y eso siempre va a ser así mientras tengas carne. Cuando no tengas carne, pues ya no vas a batallar, vas a estar muerto. Pero mientras, tenemos que vivir con ello, tenemos que saber que es normal. Todos nacemos con una naturaleza que se llama la carne y que tiene tendencia al pecado. Cuando el Espíritu Santo viene, nosotros recibimos a Cristo y esa es la decisión que puedes hacer ahora si no la has hecho, pero que es la decisión más importante de tu vida porque tiene que ver con tu destino eterno. Cuando tú haces esa decisión, lo que pasa es que el Espíritu viene a tu espíritu no vive en tu mente, no vive en tu pensamiento, en tus decisiones, en tu sentimiento. Qué bueno fuera que viviera ahí, porque entonces yo amaría lo que Dios ama, yo decidiría siempre como Dios quiere que decida, yo pensaría todo lo que Dios piensa, pero no está ahí, está en el Espíritu. Y entonces
ese Espíritu Santo, el Dios que es Dios, viene a la vieja naturaleza, no destruida. Hace varios domingos hablamos del arca, la presencia de Dios. También hablamos de cómo debemos de tener respeto y transportar la presencia de Dios. Y este domingo nos toca esto. Creo que hay un tema general. Tenemos que cuidar al Espíritu Santo y atender su voz, ¿no? Entonces, el Señor nos pone este ejemplo en el Antiguo Testamento. Amalek no fue destruida. Ese fue el problema de Israel, que siempre tenía problemas con Amalek. Y tu carne no es destruida. Y es por eso que Dios dice que todos los días tienes que matar la carne. Todos los días tienes que eliminar tu yo. Eso se llama tomar la cruz. No es la cruz de Jesús. Jesús murió en la cruz, pero ahora te toca a ti tomar tu cruz. Ahora la diferencia es que Cristo murió en la cruz y tú no vas a morirte en la cruz. O qué bueno que fuera que todos los días muriéramos al yo, pero el yo despierta en el momento menos indicado, cuando menos lo esperamos. Y tendremos que tomar la cruz cada día y si se necesita varias veces al día. ¿Qué quiere decir? Morir al yo. No hacer lo que tú quieras, que tiene que ver con algo en contra de Dios. ¿Y cómo se muere? Bueno, la buena relación del espíritu humano con el espíritu que está en mí, hace una influencia en nuestra alma y nos da la obediencia que santifica. Por eso es que muchos no tienen éxito, porque piensan, si yo me pongo un vestido largo, cabello largo y lengua larga, ¿verdad? Bueno, eso no. Pero si yo me pongo muy santo, ¿verdad? Yo voy a santificarme y me aguanto todo lo que pueda para no fallar. Y fallas, tarde o temprano fallas. Es un poder que no puedes con él. O sea, no puedes con ese poder de la carne que está en ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que santificarte. Y la única manera de santificarte es por medio del Espíritu. Dice Gálatas 5:17, hablando de esta realidad, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Podría ser espíritu con minúscula, ¿verdad? No hay problema. El deseo de la carne es contra el espíritu humano, que está con el Espíritu de Dios, por eso digo, tampoco es tanto problema. Y el del espíritu es contra la carne. Entonces, cuando dice espíritu aquí, también está hablando de una asociación, la asociación de mi espíritu que tiene con el Espíritu de Dios, y qué bueno fuera que mi alma se asociara con él, pero a veces mi alma se asocia con el cuerpo, y esa es la carne. Pero eso está siempre en pugna, siempre está en pleito, el espíritu contra la carne. Dios nos crucificó con Cristo. Si no sabías eso, te lo digo hoy. A lo mejor es la primera información que tienes al respecto. Pero tú ya puedes hacerlo, tú ya puedes ser santificado. Tú puedes. El diablo no quiere que creas esto. Podemos matar la carne sin cometer suicidio, no me confunda, para que no seamos gobernados por la carne. Romanos 6, en el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la mujer diga nuestra vieja mujer, no diga nuestra vieja vieja, eso es muy feo. Ok, vamos a hablar del humano, ¿no? Que nuestro viejo humano fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando no entiendes bien esto, tú piensas que tu cuerpo es malo. Tu cuerpo no es malo. El problema es la asociación del cuerpo con la carne. Si leemos el versículo 8, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por eso es que tu vida la entregas al Señor, para ya no vivir tú, que ya no viva tu apellido, tu carácter, tu mero mero, ¿verdad? Yo soy el mero mero, no, el mero mero es Cristo ahora. Y poder vivir y ser gobernado por Él. Por eso dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué quiere decir? No voy a estar cayendo en pecado, esclavo del pecado, ya no. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿podemos pecar? Sí, podemos pecar, claro que sí.
Nosotros no somos perfectos ni estamos hablando de eso. Eso es una herejía de que la gente no peca. No, si estás vivito puedes pecar. De hecho dice a veces la riegas, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Y cuando se te salen palabras así que no son en lenguas, pero también son raras. Cuando vas manejando, hay gente que nomás agarra el volante y se convierte en... ¿verdad? Cambian, ¿no? Eso es de la carne. Y podemos pecar, pero no tenemos que pecar. Podemos decir que no. Punto número 2. ¿Qué nos enseña la historia de Amalek contra el pueblo de Israel, de Moisés, de Josué peleando? Nos enseña que hay un gobierno teocrático. De hecho, Dios es el diseñador de esto. Por eso se llama un gobierno de Dios. Gobierno teocrático es como un pleonasmo, ¿verdad? Porque teocracia quiere decir teokratos, gobierno de Dios. Y la sujeción que esto, cuando se sujeta uno al gobierno teocrático, es una bendición. Hay una enseñanza entre Moisés, dos personas sosteniendo a Moisés, Aarón y Hur, apoyándolo, y los más jóvenes librando la batalla. Imagínate que yo estoy aquí como pastor y empiezo a orar y me canso de orar, le digo a Edwin y a Susano, a ver, ayúdenme a orar, ¿no? Y ustedes peleando la batalla. Siempre están invitados todos a la reunión del martes, pero yo sé que el martes ya muchos están trabajando para la hora de la reunión, a las 7. Pero estamos orando por usted, estamos orando por su día. Estamos orando por sus decisiones. Estamos orando para que sientas al Señor Jesús allá donde estás trabajando. Estamos orando para que tengas la victoria. Y todos los días estamos orando como anciano, como pastor. Y eso es algo bonito que Dios nos juntó para hacerlo. Dios delega su autoridad. Eso es algo de Dios. Lo vemos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, los ángeles, arcángeles y todos los gobernadores y todo eso. Dios delega su autoridad. Y si no lo hacemos así, si no nos entramos en ese gobierno de Dios, vamos a perder. El propósito en la vida y en la guerra contra el enemigo es estar teniendo siempre en primer lugar a Dios. Si tu propósito es trabajar o tener una carrera o tener logros en la vida, y no tomas en cuenta a Dios, estás mal. Tienes que poner en primer lugar a Dios y entonces te va a ir bien. ¿Por qué? Porque entras en el gobierno de Dios y ahí es como funciona. ¿Qué tenía que ver que Moisés levantara las manos con Amalek en el valle peleando contra Josué? Pues puedes decir nada físicamente, pero espiritualmente tiene mucho que ver. Entonces Dios delega su autoridad. Si no lo hacemos, perdemos el propósito de la vida. Perdemos el propósito de Dios. ¿Qué se necesita para poder entrar en el gobierno de Dios? Es muy sencillo, no necesitas entender tanto. Se necesita humildad. Si eres humilde, vas a poder obedecer. Si vas a cuestionar, si vas a poner... No te estoy diciendo que sea un obedecer ciego. No, siempre te deben de explicar con la palabra de Dios lo que estamos haciendo. No se trata de obedecer ciegamente. Eso no es el estilo de Dios. Pero sí se necesita humildad para reconocer una autoridad de Dios y sujetarse a ella. Por eso Dios dice que la carne no puede hacer las cosas que el Espíritu quiere. Nunca se pueden poner de acuerdo. Éxodo 17, del 11 al 13 dice, cuando Moisés alzaba su mano, Israel ganaba, prevalecía. Pero cuando bajaba su mano, el que ganaba era Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. ¿Quién es la piedra? Jesús es la roca, hoy lo sabemos. Y pusieron debajo de él esa piedra y Moisés se sentó sobre la piedra. Todo lo que te diga la autoridad, cualquier autoridad puesta por Dios, tiene que estar respaldado por la roca que es Cristo. Si no es así, no tienes por qué obedecer. Por eso dice también hasta los maridos, a las mujeres, dice, mujeres, sujétense a sus maridos, así como Cristo se sujeta
Perdón, así como su marido se sujeta a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes que andar haciendo todo lo que Él te diga. A ver, ponte ahí, te voy a golpear. Ay, espérate. Eso no es así. Tienes que sujetarte, así como Él se sujeta a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Amó a la iglesia de tal manera que hasta dio su vida por ella. Entonces, no voy a dejar que nadie te golpee. Voy a ser tu héroe. ¿Verdad? Eso ya es más romántico. Muy bien. Y las manos de Moisés se cansaban, sentaron a Moisés sobre la roca y vinieron otros dos, que era el sacerdote y uno de los ancianos, Aarón y Hur, y sostenían su mano, cada uno a su lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y así fue como tuvieron la victoria. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, ¿no? Escondido en ese pasaje están los principios del gobierno teocrático, están los principios del equipo, de la unidad, de la sujeción. Cuando Moisés levantaba sus manos, se cansaba, es la carne, todos tenemos eso, todos se cansan, pero tenemos que ayudarnos unos a otros. Y eso de la carne no nos deja ver todo lo que Dios quiere hacer. Tal vez nosotros no entendamos muchas cosas, pero si vivimos no por lo que entendemos o sentimos, sino por principios, vamos a tener la victoria. Vamos a tener agradecimiento siempre a pesar de que estemos pasando por cosas que no entendemos, y vamos a ser felices porque también somos fieles. A Dios le encanta que seamos fieles. Cuando Dios quería llamar la atención del símbolo de Cristo, fíjate bien, estaba la roca, estaba fluyendo agua, era para gozarse, era para hacer fiesta. Hubo una guerra. Amalec vino y echó a perder el darle gracias a Dios, el darle gloria a Dios. Dios estaba dando vida, Dios estaba dando agua a través de la roca. Debemos de saber una cosa: Dios nos va a suplir todas nuestras necesidades. Dios tiene en su mano todo eso. Que no te distraiga tu carne. Amalec vino y peleó contra Israel, contra lo más débil que tenía Israel, frustrando a Israel. ¿Por qué? Porque el diablo, la carne, el mundo, todo eso nos ataca donde más nos duele o donde cojeamos, ¿verdad? El diablo sabe de qué pata cojeas. Qué bueno fuera que tú también supieras y entendieras cuál es tu punto débil para defenderlo. ¿No? Israel dejó atrás a estas gentes débiles, estaban emocionados, y Amalec hizo un desastre. Pero Dios viene y arregla todo. Agarra a Moisés, levanta sus manos, la vara de autoridad. Era la misma vara que usó Moisés desde el principio cuando llegó con Faraón y metió la vara en el río Nilo, y toda el agua se convirtió en sangre. Es la vara que levantó Moisés para cruzar en el Mar Rojo. Entonces, esa es la autoridad que tenía el siervo de Dios sobre estas cosas. Todo me habla de principios bíblicos que Dios quiere que veamos para que podamos pelear la batalla. Jesús dijo que tiene que ser en la iglesia, porque Jesucristo dijo: yo voy a levantar mi iglesia sobre esta roca, y ni las puertas del infierno van a poder contra ellas. Entonces ya no estamos nosotros como llanero solitario, ¿no? Como lo hacía a lo mejor Elías, que se levantaba por su cuenta. Pues Dios lo mandaba. Pero ya no es el tiempo de hacer eso. Es el tiempo de estar en la iglesia, de levantar juntos nuestras manos, de apoyarnos unos a otros, de afirmarnos sobre la roca y de reprender al diablo, sí. Tenemos una guerra declarada, ya no es contra un pueblo, ¿no? En el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios contra los que fueran enemigos del pueblo de Dios. Y Dios bendecía a los pueblos que amaban a Israel, y Dios iba en contra de los pueblos que no amaban a Israel. Hoy no se puede hacer eso, te lo voy a decir por qué. Aquí tenemos colombianos, tenemos venezolanos, tenemos hondureños, tenemos guatemaltecos, tenemos un montón de mexicanos, y hasta de Monterrey, fíjate, también los perdona el Señor. Tenemos del Salvador, no sé, todos somos del Salvador, somos de Cristo. Y qué bendición que podamos estar juntos. Por eso es que no tenemos un enemigo que es contra carne y sangre, no luchamos contra carne y sangre, no podemos.
Yo supe de unos soldados que estaban el 24 de diciembre en guerra y estaban entrincherados y empezaron a oír unos a otros que cantaban Noche de Paz. Al final, en Navidad de ese 25, no sé si hayan oído la historia, se levantaron y empezaron a jugar fútbol ahí, no sé, y se hicieron. ¿Por qué? Porque pues muchos eran cristianos. ¿Cómo voy a ir yo contra otro pueblo si ahí hay gente de Dios? Oremos por Ucrania, oremos por Rusia, oremos por Pakistán, oremos por todos aquellos pueblos que están nuestros hermanos en persecución. Y que el Señor nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Pero en este caso son enseñanzas del Antiguo Testamento que Dios mandó para nosotros entender ahora las cosas espirituales. Amalek se oponía siempre a Dios. La carne se opone siempre a Dios. Si queremos ser victoriosos, tenemos que vencer la carne. Y la carne, no negociar con la carne, sino matarla. Eso es de lo que se trata hoy. Por eso dice la palabra de Dios que no vamos a morir, sino que vamos a ser vivos sacrificios, ¿no? O sea, al revés, sacrificios vivos. Es para que me entiendan los gringos. Living sacrifice. Bueno, Mateo 26, 41 dice, velad y orad. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso decía uno de allá de México, yo reprendo en inglés, pastor. ¿Por qué? Porque en inglés el diablo es débil. Es un mal chiste, perdón. Pero es débil con V. Pero bueno, no estamos hablando de ortografía. ¿Y cómo se vence la carne? ¿Te acuerdas? Yo pensé una vez, yo dije, tú vas para apóstol que vuelas. Dice, ¿por qué? Dice, porque todavía no llevamos ni una hora de la vigilia y ya te dormiste. ¿Verdad? Parecía apóstol, porque los apóstoles se durmieron con Jesús. Y es cuando les dijo, velad y orad, oren. ¿No? ¿Cómo se vence la carne? Pues orando juntos. Donde 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, ahí está el Señor. Donde 2 o 3 pedimos algo en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene que haber 2, 3. Porque Dios quiere que aprendamos a ser equipo, aprendamos a unirnos. A Moisés lo sentaron en una roca, le sostuvieron su mano, la vara los ayudaba ahí. Esto habla de verdades espirituales, principios que nos revelan que no nada más es estar juntos, sino es estar juntos con un propósito. Adorar al Señor, ponerlo a Él en primer lugar. La victoria y el propósito de Dios está aquí. Está en la autoridad apoyada sobre la roca, la unidad para sujetar todo esto, la vara en alto porque Dios es el que tiene la autoridad, no yo. La obediencia a Josué peleando por todo lo que se necesita y todo Dios proveyendo a través de esto por medio de la sujeción, la unidad, el negarme a mí mismo, el decidir creer, el decidir actuar en obediencia, querer obedecer a Dios, dejar la carne por el Espíritu. Muchas cosas que quieres tú, puede ser que en Dios las recibas, pero puede ser que tampoco las recibas, porque si no tienes en primer lugar a Dios, te va a hacer daño. Querer obedecer a Dios, dejar la carne por el Espíritu. Mi carne, es el problema, es que mi carne está conectada al mundo, pero mi espíritu está conectado a Dios, al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisierais. No eres espiritual, quieres hacer algo, quieres agradar a Dios, y la carne se opone. Los deseos de la carne. ¿De quién son los deseos de la carne? Son míos. El mundo, el diablo lo promocionan, pero son tuyos. Al final tú decides lo que la carne quiere, y el ambiente espiritual y Dios te ofrece lo que el espíritu quiere. Pero el ambiente natural, las cosas del mundo y el diablo que está ahí, te ofrece lo que él quiere, lo que el diablo quiere. Entonces, ¿en dónde iniciamos la victoria? Nosotros iniciamos la victoria cuando vencemos la carne a través de que vencemos el mundo, el diablo, la carne.
no sujetándome a ellos, sino sujetándome a Dios. ¿Se fijan la diferencia? No aguantando lo que no debo hacer, sino buscando a Dios por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿cómo te deleitas? Aprende un poco de disciplina, batallas para empezar, pero ya cuando lo pruebas, entonces te va a gustar. Hay que orar. Orar, a veces lo difícil es empezar, ¿no? Ayunar, ignorar la carne, no aguantarme para no pecar, no es así. Tengo que hacer morir, ¿no? ¿Cómo les explico? A ver, tenemos, ¿dónde está? A ver, ven para acá, Rafael. Póngase aquí, Rafaelito, pasa el pizarrón. A ver, ¿a quién más tenemos? Tenemos a Yeshua, pásale por favor. Necesito uno más. No, Makeila, porque ahorita te voy a decir por qué. Un varón más. A ver, Justin, vente para acá rápido. De voladilla. Véngase para acá. O si quiere pasar Makeila, que traiga dos muchachas, dos mujeres. Le voy a decir por qué, porque mire, uno es el espíritu. Acá tenemos el espíritu, es el Justin, bien espiritual. Tenemos el alma. A ver, júntense aquí los tres, pegaditos así, porque estamos unidos, estamos vivos, ¿verdad? Entonces tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso este está más acá. Ese es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, a ver, abrácense ustedes bien cuates. No, tú no. Sí, tú no. Sí, quédate aquí, pero no abraces. Y ahí tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo malo? Lo malo no es el cuerpo, no es Yeshua. Lo malo es esta amistad. Esto es lo malo. Que se juntan y le está diciendo, ¿ya viste a aquella muchacha? Y le dice, pero tiene novia. Y le dice, pues no somos celosos. y le dice, vamos a dormir, ¿para qué vas a la iglesia? Y dice, porque hay que ir, pues cómo no. Dice, pero es que pues, es el único día que, bueno, pues vamos a quedarnos. Esto es lo malo, esta amistad, ¿no? Es lo malo. Entonces cuando dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne no es el cuerpo, la carne es esto. Entonces, por el Espíritu vamos a que ya no sean amigos tanto, ya esté amigo de aquel. Y como a ver, detenga eso así que lo vean todos. A ver, pásenme una Biblia, alguien que me preste una Biblia, porque la gente ya no usa Biblias tanto. Eso. El Espíritu trae la Biblia. Pónganse de este lado, no me descomponga el esquema. Y entonces, estos se hacen bien cuates. Empieza a ministrar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está acá. Este es el espíritu humano, ¿no? Pero recibió a Cristo. Aquí está toda la verdad. Aquí está todo el rollo. Agárrela bien. Y entonces le empiezas a enseñar al alma. Y se empiezan a hacer cuates, ¿no? Y véngase para acá. Usted no está muerto, está vivo. Estos dos van a arrastrar a Por eso es que está percibiendo lo que oye, lo que gusta, lo que ve. No, son los sentidos. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, son los sentidos. El cuerpo tiene sentidos. El espíritu tiene sentidos. ¿Quién es Estos tres, ¿quiénes son? Es Rafa. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un instrumento del alma. Entonces, todo esto es Rafa. Tiene su cuerpo, pero tiene su espíritu. Por eso es que no quise que pasara Makeila, porque estaba levantando la mano, pero entonces después dice que es un hombre en el cuerpo de una mujer. Entonces no queremos dar esas señales raras. Muchas gracias, muchachos. Entonces, un aplauso para el espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay unos que se llaman los ascetas o los místicos, ¿no?
que dicen que el cuerpo es malo, que hay que... No, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo fue comprado con la sangre de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Qué bueno que cuides tu cuerpo, que te cheques con el doctor, que tengas que hagas ejercicio, comas bien. No sabes bien hacer ejercicio, ahí está el coach, ahí está Enrique, te dice cómo. Y yo ni de chiste me pongo debajo de él porque me mata. Me pone a hacer ejercicio. Entonces, tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo, todos los que recibimos a Cristo, tenemos en el Espíritu Santo, y esa amistad es la que tenemos que buscar. No quiere decir que vamos a dejar de comer, pero si dejas de comer, se llama ayuno, ¿no? Ayunar, ¿qué es? No es dejar de comer, es buscar a Dios en el tiempo de la comida y tu cuerpo te tiene que acompañar, ¿no? Entonces, si dejas de comer, pues vas a estar de oquis ahí mortificando el cuerpo. No se trata de eso. Nosotros no golpeamos el cuerpo. Entonces, tenemos que se llama, la carne es la unión del cuerpo con el alma, es la que hay que romper. Y tenemos que unir, ¿no? Dice la palabra de Dios que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, viene y parte, ¿no? Parte el alma con el espíritu, parte el alma con el cuerpo, y ya que está todo muerto, entonces Dios empieza a hacer, en ese sacrificio, empieza a hacer la unión del alma y del cuerpo, después de hacer la unión del espíritu y el alma, ¿no? ¿Te acuerdas que Dios es espíritu? Dice Génesis 6, yo soy espíritu, por tanto no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Eso pasó en el diluvio. Fue un cataclismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya no pelear con Dios. Tenemos que amistarnos con Dios. Tener amistad con Dios. Vístete del nuevo hombre, dice. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Y no vivas conforme al mundo, sino renueva tu entendimiento por medio de la palabra para comprobar la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Por eso tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que a adorar a Dios. Y cuando ores, lee la Biblia. Cuando leas la Biblia, no se te olvide orar y decirle: Señor, muéstrame a través de tu espíritu las verdades de la palabra de Dios. Y entonces te va a empezar a separar de las cosas que no son de Dios. Y te va a empezar a unir tu alma, porque tú eres el alma. Por eso este hombre que estaba aquí era Rafael, no era Yeshua, no era Justin, era Rafael. Y Rafael decide si se hace amigo del alma, del cuerpo o del espíritu. ¿Sí dije bien? ¿Sí? Aquí está Mónica, porque si no después me regaña. Pero ya después, ¿de qué sirve? La onda es aquí ahorita. Para que quede bien claro, ¿no? Dice que la palabra de Dios, la Biblia, viene y es viva y eficaz. Y más cortante que un bisturí. O sea, una espada de esas de un guerrero que se prepara para la batalla. Bueno, Dios la preparó, imagínate cómo será de filosa. Y dice que corta y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y las coyunturas del cuerpo también. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es la solución? Aparte de ser humilde y entrar en el gobierno teocrático, que es el que te va a perfeccionar. Porque para eso están los ministerios, para perfeccionamiento del pueblo de Dios. Qué bueno que me escribas o me hables. A veces no tengo chance de contestar. Bueno, escríbeme un mensaje. Tengo una duda, ¿dónde están los dinosaurios? O cosas así. No sé, cualquier cosa. Me da mucho gusto que me escriban y tener chance de contestarles, ¿no? Edificar. También algún consejo, también algunas cosas, hay cosas que no necesitas, pero qué bueno poder contar con alguien que te perfeccione. Y no es que sepamos todo, los ancianos y yo, sino que Dios nos da la capacidad esa, porque todo es por fe. Entonces, el siguiente punto que nos sirve, aparte de la palabra, la sujeción, la humildad, gobierno teocrático y sujeción, todo es lo mismo. Número 3, adoración y comunión diaria. Una de las cosas más interesantes de lo que pasó en Egipto es que con Egipto, que era uno de los enemigos que esclavizaba, o sea, simboliza tanto al mundo como a Satanás, el Señor le dijo a Moisés: extiende tu vara, tira tu vara,
mete la vara al río. Nunca le dijo, levanta la vara. Así es como se vence al enemigo, con la espada, sujetándote a Dios. Dice, someteos pues a Dios y resiste al diablo y él huirá. El diablo está vencido, el mundo no te hace nada, tenemos que vivir en el mundo, el cuerpo nos sirve para compartir, ¿verdad? Pero cuando se trata de la carne, Amalek, te tienes que sujetar, la vara tiene que estar arriba, te tienes que sujetar a la autoridad de Dios, es diferente. La vara de la obediencia y la sujeción nos ayuda a vencer al diablo, ¿no? Someteos a Dios, resistid al diablo, huirá. Pero en el caso de la carne no es tan fácil. ¿Quién es el peor enemigo que tienes? Yourself. Tú mismo. ¿Por qué? Pues porque tú puedes, cuando tú decides algo, nadie te puede manipular, nadie te puede cambiar de manera de pensar. Tú decides venir o tú decides no, nadie va a ir a tu casa por ti. A menos de que estés chiquito, bueno, y te trajeron la fuerza. Pero los chiquitos están allá generalmente. Entonces, ¿qué debemos de ocuparnos? Tenemos que ocuparnos de la carne 24/7, ¿no? Siempre. 24 horas al día y en la noche también. Así decía aquel. Para eso, el espíritu tiene 3 sentidos. Así como el cuerpo tiene 5 sentidos, el espíritu tiene conciencia de quién eres tú y de que puedes buscar a Dios. Tiene intuición, empieza a buscar las cosas de Dios y es por donde vienen las palabras de Dios, los dones del espíritu. Y comunión, esa parte, cuando yo hablaba de adorar de verdad, como en espíritu y en verdad, habla de no adorar con el alma, no adorar con el cuerpo nada más, adorar guiado por el Espíritu Santo, que está en mi espíritu. Y entonces Él me va a revelar hasta cómo debo de orar. ¿Cómo oraréis si no sabes vosotros? Pero el Espíritu nos revela aún cómo orar, ¿sabías? Y cuando oramos en lenguas, el Espíritu está gimiendo por nosotros, clamando. Entonces, esa comunión permite que oremos sin cesar, que podamos estar siempre conscientes, con una conciencia de Dios. Esas son las funciones del Espíritu. Y debemos de orar siempre, debemos de dar gracias siempre. Por eso dice Tesalonicenses 5, orar siempre, orar sin cesar, dar gracias en todo. ¿Cómo se puede? Pues por medio del Espíritu. Debemos de orar en guerra contra maldiciones. ¿Cuántas veces guerreas contra maldiciones? ¿Sabes que hay maldiciones en tus hijos que tú se las pasaste y que vienen de nuestros abuelos y tatarabuelos? Tenemos que romper en el nombre de Jesús maldiciones, envidias, que de repente la gente te tiene envidia. Y de frente así, ay, mira el carro que trae. Felicidades por tu carro, qué padre. Ay, trae mejor carro que yo. A ver, ojalá que se le ponche una llanta. ¿Y se le poncha? ¿De veras? ¿Pasa? Envidias, maldiciones, murmuraciones, palabras de brujos, palabras de satanistas que están en contra de ti, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia. Tristemente también palabras de nuestra familia. A veces te odian porque te cambiaste de religión, cuando nosotros no tenemos una religión, nada más estamos siguiendo a Cristo, como Él dijo. Aún hermanos de la iglesia, de otras iglesias, espero, que nos odian porque no han entendido el amor de Dios. Qué triste, ¿no? No han dado lugar a la palabra de Dios en sus vidas y el enemigo usa la carne y el mundo para atacar la oración, para atacar la comunión. Pero el Espíritu nos ayuda para cambiar, para sentir como Cristo sintió. Pero tú tienes que actuar, tú tienes que empezar, tú tienes que hacerte amigo del Espíritu y dejar esa relación con la carne a un lado, que la carne no se va a morir, la vas a matar tú, pero te va a seguir. ¿Sí me explico? Todos los días, por eso dice, toma tu cruz cada día, recibes a Cristo una sola vez en la vida, pero todos los días tomas tu cruz. Y dice que es algo tuyo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué quiere decir haya? Que tú lo tengas, que tú lo consigas, que tú lo decidas. Nadie te va a llevar, no va a venir un ángel y te va a poner el sentir. No, tú. Es que no me nace, pues ni modo. Lo busca, es que me aborta.
no me nace. Pues búsquelo. Eso se llama disciplina espiritual. Haya pues en vosotros este sentir que es el mismo que hubo en Cristo Jesús. Y después habla cómo Jesús se autohumilló. A Jesús no lo humillaron. Jesús se hizo hombre. Después Jesús se hizo siervo. Después Jesús quiso lavar los pies de sus discípulos. Después que Jesús quiso ir a la cruz por decisión propia, nadie lo obligó. Mi vida nadie me la quita, yo la doy por amor a mis hermanos, dice el Señor Jesús. Y Él fue siervo, fue hombre primero, fue siervo, fue obediente hasta la muerte de cruz. Por eso es que Dios le dio la autoridad en la batalla y por eso le dio la victoria. ¿Por qué? Por la obediencia a Dios, por la obediencia a lo que tenía Él que hacer. Y dice que la palabra de Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Por cuanto se humilló tanto, Dios lo levantó tanto. Él no necesitaba humillarse porque Él ya estaba en su trono desde la eternidad. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Cristo estaba con Dios. Pero Él quiso dejar su trono y demostrar que el buen gallo donde quiera canta. Ándale. Sí, pues Él es Dios. Y se lo volvió a ganar ahora por medio de una victoria. Por eso dice Filipenses 2:9, por lo cual, por esa humillación, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Qué tiene que ver si lo hizo el Hijo? Porque el Hijo fue exaltado por lo que hizo, pero siempre vamos a darle gloria a Dios. Tú vas a humillarte porque tú quieres, si tú lo decides, si tú lo crees, si tú lo entiendes, pero Dios te va a exaltar. Y al final, cuando te exalte Dios, que no se te suba. Acuérdate que fue el principio de Dios que aprendiste y que Cristo tiene toda la gloria y le das gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Que de eso te va a traer más gloria, entonces es un círculo, no es un CV, es un CB. Un CV es un círculo vicioso, pero un CB es un círculo de bendición. Ah, ¿verdad? Me la acabo de aventar. Pues quiere decir que eso va a traer gloria y te sigues humillando. No te la crees, le das gloria a Dios, te va a traer más gloria, te va a traer más exaltación. ¿Por qué a unos cristianos les va muy bien? Pues no sé, pero yo creo que tiene que ver con darle gloria a Dios en todo. La victoria está en obedecer, dando a Dios la gloria, y eso me traerá más exaltación, eso traerá más gloria a Dios. La oración, la sujeción, la humillación mía, o sea, nadie me humilla, yo me humillo. Todo eso me va a traer una comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios está cerca del humilde y al altivo lo mira de lejos. Qué triste, ¿no? Y todo eso me va a ayudar cuando yo esté tan embebido en sujetarme, en hacer caso a Dios, en hacerme amigo del Espíritu, en adorar a Dios, en buscar su voluntad. Mi cuerpo va a venir arrastrándose y queriendo adorar a Dios conmigo. Y cuando yo muera, voy a tener un cuerpo glorificado. Cuando Él venga, cuando venga el rapto, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, mi cuerpo va a ser espiritual por fin. ¡Por fin! Pero eso es hasta el final. Así es de que siempre batallaremos con nuestro cuerpecito y tendremos que sujetarlo. Por eso decía, hay unos que tienen una carnota, pero no me refiero al tamaño de su cuerpo o algo así. Es la amistad que tienes con la carne. Gracias a Dios que hoy no vino ninguno. Cuando luchaban contra imposibles, era la alabanza y la adoración lo que los salvaba. Dice 2 Crónicas 20 que se juntaron los hijos de Amón, los del monte de Seir, los hijos y ha habido consejo, dice el 21, y ha habido consejo con el pueblo, el rey puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre.
iban a una batalla. ¿Qué tenían que estar haciendo ahí los del grupo de alabanza? Pues no sé, pero iban ahí adelante. Ya me imagino a Carlos Gándara y a Susano. No, hombre, espérate, vámonos atrás de los guerreros. No, adelantito, papá. ¿Sabes por qué? Dice el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, eso sucede todavía, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Hay cosas que vienen en tu contra, pero cuando te pones a alabar a Dios, se confunden y nadie te hace nada y se mataron los unos a los otros. Hoy estamos hablando de situaciones, de cosas que el diablo te envía, de envidias, de murmuraciones, de cosas que hablan en contra tuya. No te mortifiques, alaba a Dios. No te metas en broncas, no te enganches en el Facebook. No, ya contestaste, ya lo regaste. ¿Verdad? ¿Cuántos les han pasado? Aquí no. Allá los que están, tal vez. Cuando arrecia la batalla espiritual, que mueve lo físico, las cosas se ponen difíciles. La manera de guerrear del pueblo de Dios es en oración y alabanza. Y fíjate lo que pasa. Isaías 30:28 dice lo que Dios hace y lo que Dios dice. Y dice su aliento, el aliento de Dios, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones, a los enemigos, con criba de destrucción. Y el freno estará hasta las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con la flauta al monte de Jehová. Bien desentonado el pastor. Gracias a Dios que no está en la alabanza. Como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, y con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con las muchachitas, las niñas de los panderos. Dice que será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará con ellos. ¿Qué pasa en el reino espiritual? Que el diablo huye, porque en la alabanza de su pueblo, ahí habita el Señor. Así que el diablo y el mundo están vencidos. Cuando vencemos la carne, ya está la victoria completa. No pienses en ella, no pienses en la carne. Muérete a ella, ya no le hagas caso, ya no estés como el de la dieta, siempre digo eso, ¿verdad? No voy a comer esto, chincheros, hicieron brisket ahumado, estilo tejano, ¿verdad? Pues no puedes, no pienses en eso, piensa en Dios. Muérete a esos pecados, a esas cosas que la carne tiene, y ocúpate de pensar en el Espíritu. Ocúpate de pensar en lo que el Espíritu quiere para ti. Y esa es la conclusión. Amalek hizo guerra contra Israel, el primer enemigo que conoció. Nosotros desde chiquitos tenemos esa naturaleza en nosotros, que no tiene que ser nuestro enemigo el cuerpo, tiene que ser un instrumento para la gloria de Dios cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere. Moisés, Aarón, Ur, Josué nos dan lecciones de cómo derrotar la carne. En Deuteronomio 25 le dice a Israel el Señor: borren la memoria de Amalek de debajo del cielo, elimínenlo totalmente, esa amistad con el mundo, con la carne, que al diablo le encanta en ti. Que ya no seas amigo del diablo, sea amigo de Dios. Cuando lleguen a la tierra prometida, dijo el Señor, olvídense ya de Amalek para siempre, derrótenlo. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Se trajo al rey de Amalek, se trajo las vacas, dijo, ribeye prime, ¿es carne de primera? O sea, Amalek tenía un ganado especial, vacas, ovejas. Cuando Dios le había dicho, Saúl mata todo, a todo, animales y gente y todo. ¿Por qué la gente no entiende eso? Pues porque
De repente codicias. ¿Y sabes qué pasó? Saúl perdió su reinado. Cuando David actuó diferente, no que actuó perfecto, pero de corazón actuaba para el Señor, se le dijo: nunca faltará un rey en el trono de Israel que gobierne. ¿Y sabes qué? Hoy está Cristo sentado, es descendiente, es el hijo de David. ¿Por qué Saúl perdió todo? Pues por no matar a Amalec, por no matar la carne, por querer tomar cosas de la carne y cosas de Dios, pero perdonar a Amalec parecía un acto bueno. Cuando le dijeron: ¿por qué te trajiste las vacas? Es para ofrecer sacrificio a Dios, no puedes ofrecer carne. Dios quería que destruyera a Amalec por el bien de Israel. Dios quiere que destruyas tu carne, esa relación, no tu cuerpo, esa relación del alma y el cuerpo, por el bien tuyo, para hacerte bien a ti, para la postre bendecirte y que seas más grande y más glorioso. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y empezamos a pedirle al Señor, dile: ayúdame a actuar como lo que digo que soy. Yo recibí a Cristo. Y dice la palabra de Dios: hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Juan 3, del 3 al 6 dice: a menos que una persona nazca de arriba, no puede ver el reino de Dios. Y dice el versículo 5: a menos que una persona nazca de agua y espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Y dice el versículo 6: lo que nace de la carne, carne es; por lo que nace del espíritu, espíritu es. El significado es desear esa comunión con Dios que ya tengo, que tengo que usar, que a veces no uso. ¿Sabes? Los amalecitas una vez invadieron el campamento donde estaba David y se llevaron lo mejor que tenía. Se llevaron las esposas, se llevaron los hijos, se llevaron todas las pertenencias. David estaba distraído porque fue a pelear contra los filisteos y vino Amalec y raptó todo lo que ellos tenían. A veces creemos que podemos hacer cosas para Dios y aún ir en contra del enemigo, pero si estamos en la carne podemos perder. Fue tan grande el lloro hasta que se propusieron y lo recuperaron. ¿Sabes qué? Cuando vas contra la carne, cuando vas contra esos deseos, a matarlos, a olvidarte de ellos para ocuparte en Dios, Dios te va a regresar todo lo que has perdido. Dios va a recuperarte todo lo que perdiste. Saúl nunca lo pudo hacer porque hasta el final siempre andaba buscando al hombre, buscando la vanidad, buscando tonterías. En otra ocasión vino una malecita, uno de Amalec, diciendo mentiras. Le quería quedar bien con David y le dijo: ¿sabes qué? Aquí te traigo la corona del rey Saúl, el que te perseguía. Pero David quería hacer las cosas con respecto a Dios. Y le dice: ¿y de dónde sacaste la corona? Dice: yo maté al rey Saúl y te la vengo a entregar a ti. Pero ¿sabes qué? Por la carne no debemos de hacer nada. Y David mandó a matar a la malecita porque levantó su mano supuestamente contra el hijo, contra el ungido de Dios. Pues nunca hagas justicia por tu propia mano. Este murió por su confesión mentirosa. Quería quedar bien, pero no se puede quedar bien con Amalec. Hay que matarlo. Separemos nuestra alma de la carne, hermanos, que tenemos una victoria tan preciosa en Cristo. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús. Amalec atacaba cobardemente y vilmente a los de Israel, Señor. Así tenemos a veces el ataque por medio de la carne, en lo más débil de nosotros. Pero ayúdanos a conocer nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a conocer esa asociación que nos hace tener un corazón terrible y perverso cuando nosotros estamos carnales. A romper eso por medio de ocuparnos de las cosas del Espíritu. Y que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Que seamos espirituales, que hagamos lo que el Espíritu nos manda y que tu nombre sea glorificado en ello. Padre, yo bendigo, Señor, a cada hermano, hermana, Señor, que está aquí. A los que nos están viendo por la transmisión, donde quiera que se encuentren. A los que no pudieron venir hoy, Señor, bendícelos. A los que están de viaje, a los que están enfermos, a los que están necesitados, a los que tienen problemas financieros, a los que tienen problemas familiares, Señor, ayúdales, dales respuesta, que resuelvan sus
situaciones y sus problemas, Señor, y que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado, que nada distraiga a tu pueblo, Señor. Dales bendición, Señor, hasta que sobreabunde y que aprendamos de dónde viene esa bendición y que siempre, Señor, te tengamos a ti y únicamente a ti en primer lugar, para que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.